9 de la mañana, 24 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en Brasil con las elecciones presidenciales. Se sabe que el 30 de octubre ya habrá una segunda vuelta, entonces, entre Bolsonaro y Lula. De alguna manera sorprendiendo a lo que habían marcado como tendencia algunas encuestas. Para analizar todo esto recibimos al analista internacional Álvaro Padrón. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué primeras conclusiones sacás de lo que pasó ayer en Brasil? Primero, yo sumo el ¿qué pasó? ¿Por qué fallaron tanto las encuestas? Se equivocaron las encuestadoras. Sí. No está el margen ese de algún porcentaje, ¿no? Era de un 15 prácticamente de diferencia. Bajó un 5 esa brecha. Sí, ahí yo creo que la sorpresa está ahí. Yo tengo que reconocer que no me sorprendió porque hace tiempo que digo que el proceso, sobre todo del último año de Bolsonaro, está dirigido a eso, al resultado electoral. Es impresionante la plata que se gastó. Hizo todo lo contrario que en los 3 años anteriores. Si ustedes recuerdan, el ministro de Economía no apareció más, Guedes, que había sido muy austero, con una estrategia de achicar el gasto público. Entonces, acá está el resultado, ¿no? Y además a las encuestas le cuesta muchísimo. ¿No sabía eso? Pero es que el problema es ¿No que llegó a las personas que tenían que consultar? Sí, no, el sistema... Hay dos cosas que hacen muy difíciles las encuestas, no solo en Brasil, sino en cualquier parte del mundo, por la política actual, que es la polarización. Eso hace que sea muy difícil medir sobre todo una parte del electorado. Y lo otro es que Bolsonaro, y esto también está recorriendo el mundo, son muy buenos en las redes. Y es muy difícil medir las redes, muy difícil medir el comportamiento. Estaba mirando ahora en un estudio que muestra que Bolsonaro, el equipo de Bolsonaro tuvo el triple de incidencia en las redes que el equipo de Lula en Instagram, en TikTok, en Twitter, Eso en pudo haber Facebook. movido, digamos, intenciones en los últimos Sin días. duda, y es muy difícil de medir. ¿Y dónde captó esos votos? Porque si se fijan, vamos a explicar cuáles son los errores de las encuestas. No le erraron tanto en la votación de Lula, que decían que estaba entre el 47 y el 49%. Lo que decían que iba a lograr el 50%, en muchos casos lo dijeron eso en las encuestas, era porque captaba al final lo que se llama el voto útil. Pero las encuestas en sí indicaban más o menos el 47, el 48%, y fue lo que pasó con Lula. En donde se equivocaron muchísimo fue con Bolsonaro, y se equivocaron con la tercera y el cuarto, o sea, Ciro Gómez y Simone Tebet, porque si ustedes observan, es exactamente los votos que estos candidatos pierden los que consigue ganar Bolsonaro. Pero Álvaro, perdón que te interrumpa, había encuestadoras que marcaban la posibilidad de que Lula incluso ganara en primera vuelta, sí, sí. ¿no? Con el 50% Datafolha, más la más fuerte de todas. Eso no ocurrió. Y la lectura que muchos hacen es, bueno, lo que querían era incidir. De hecho, Bolsonaro hizo comentarios al respecto, ¿no? Y ahí te pregunto 2 cosas. ¿Es posible que una encuestadora, por marcar una tendencia o un resultado, o sea, alguien vote, bueno, está como Lula, va a salir ganador, voy a votar a Lula? No. Por eso hay mucha fantasía con eso. Yo repito, se equivocaron en algunas cosas y en otras no. En realidad, si ustedes observan, faltó 1,7% para que esta elección se resolviera allí. Ahí estamos viendo los últimos datos de Globo que está manejando. No faltó tanto. En datos estadísticos, hablábamos recién con Aboal, menos de 2%, muy poco, nada. Entonces, cuidado con eso, y yo repito, observen mucho el comportamiento de los candidatos que salieron tercero y cuarto, porque ahora va a haber mucha discusión y muchos acuerdos y mucha negociación para intentar incluir esos votos. Pero eso ya perdieron, son los grandes perdedores, además de Lula, que se había generado más expectativa, repito, de lo que era razonable, porque además la historia de Brasil y la del propio Lula muestra que nunca gana en primera vuelta. Ahora, ni él ni Dilma Rousseff, 4 elecciones, ganaron en primera vuelta. El día después, ¿cómo se empiezan a distribuir esos votos? Ya pensando a fines de octubre que se da la segunda vuelta. Es buena esa pregunta, Maggie, porque la pregunta es, el planteo es, ¿dónde van a pescar? Claro. Ahora se polariza definitivamente, ¿no? Entonces, ¿mantienen esos apoyos? ¿Esos están seguros? Porque también puede ser una estrategia del electorado, ¿no? Si vos mirás en términos de lo que significa la visión más ideológica, tendría que ser votos hacia Lula. Porque por un lado Ciro Gómez es de centroizquierda y por el otro lado la candidata tiene, ustedes recuerden, es la, digamos, preferida de Fernando Henrique Cardoso. Es decir, es la candidatura que históricamente representa a Fernando Henrique Cardoso, que en los últimos periodos, en las últimas semanas ha sido, no lo ha dicho explícitamente, pero más cercano a Lula. Entonces,
Ahora viene un problema que es, ¿la gente acepta esa indicación de sus candidatos? No siempre. Pero el punto más importante no está ahí, porque al final quedó tan reducida esa votación que no sé si es el lugar más importante. Yo creo que donde van a ir a pescar es al 20% que no votó. Hay un 20% de brasileras y brasileños que no votaron. Y esto se parece mucho a Chile. Recuerden que en el caso chileno gana primero Katz la primera vuelta, Boric sale segundo, y la clave fue quién iba a buscar a quienes no votaron. Y en el caso chileno era enorme porque es casi era la mitad de la población, ¿no? Claro, no hay elecciones obligatorias, en Brasil sí. Entonces, yo creo que, a ver, si me preguntan a mí, yo creo que es casi imposible que Lula no gane. Está demasiado cerca, 5 millones de votos de diferencia, esta cercanía, esta afinidad más ideológica con los sectores que salieron segundo, tercero y cuarto, y un clima que va a haber muy anti-Bolsonaro. ¿Eso quiere decir que tiene que estar contento Lula y su equipo? No, sobre todo Lula y Alckmin. Recuerden que la alianza con Alckmin, que tiene mucho que ver con ahora la captación de los votos de la tercera y del cuarto candidato, es ir hacia el centro. Alckmin es un hombre, ahí está la derrota más grande. Alckmin era muy poderoso en San Pablo. Es una sorpresa San Pablo, estamos hablando de casi 50 millones de votos. Es una derrota muy dura ahí, porque Alckmin iba a ser seguramente, si se largaba solo, gobernador de San Pablo. Al ser candidato a vicepresidente le deja de alguna manera el espacio a Fernando Haddad. La derrota de Haddad, la derrota de esa fórmula en San Pablo y la victoria de Bolsonaro, que es por primera vez, es sorprendente y es parte del esquema complejo que queda ahora, porque aún ganando Lula en la segunda vuelta, que yo repito es lo más probable, tendría que pasar algo muy raro para que no ocurra, hay una cierta debilidad. Una debilidad porque vamos a tener un mes muy caliente, muy polarizado, incluso probablemente con violencia, pero hay además una especie de sensación de que Bolsonaro queda fuerte. Ganó con mucha fuerza espacios en el Parlamento. Vamos a ver a Moro de senador, ¿te acuerdan, no? Sí, el juez Moro. Eso era algo que te queríamos preguntar, ¿no? Bueno, ponele que la tendencia se mantenga y Lula salga electo en esta segunda vuelta. ¿Con qué Parlamento? Porque eso también pesa a la hora de elegir, ¿no? Ahora quienes estén indecisos, por ejemplo, ese 20% que no se siente interesado ni a votar. ¿Con qué Parlamento? ¿Qué posibilidades de gobernabilidad tendrá con el Parlamento actual? Y van a ser difíciles también, esto se repite en casi todos los países en donde hay esta polarización. Siempre la primera vuelta es la que marca la correlación de fuerza, no solamente en este caso en el Congreso, como le dicen ellos del Parlamento, sino también en los gobiernos federales. No se olviden que Brasil es un país federal, pesan muchísimo lo que son los estados, particularmente los más grandes, por ejemplo en este caso San Pablo, que quedó claramente en manos del equipo Bolsonaro, lo mismo pasa con Río, en fin. Hay una correlación de fuerza que quedó marcada ahora que va a ser más difícil la gobernabilidad a un gobierno de Lula y Alckmin, insisto, de Lula y Alckmin. Es un campo muy amplio, se terminó creando una cierta lógica anti-Bolsonaro que funcionó parcialmente, pero que en términos electorales demostró, y me hace acordar mucho a Trump en Estados Unidos, porque Bolsonaro ahora votó mejor que en la primera vuelta del 2018. Y recuerden que Trump perdió las elecciones, pero tuvo más votos que en la elección que ganó. Entonces, ahí hay un fenómeno a estudiar. Lo hemos hablado más de una vez en el programa, ¿no? Porque lo he leído por allí en varias oportunidades. Hay un descreimiento hacia Lula, no le perdonan el encarcelamiento, el tema del Lavallato. ¿Qué es todo lo que pasa? Yo no sé si tanto contra Lula, sí con el PT. Si hubiera ido el PT solo o un candidato o candidata del PT que no fuera Lula, seguro que el resultado era peor. De hecho, en las elecciones del 2018... así perdió Fernando Haddad, ¿no? Que fue el candidato. Yo creo que, al contrario, bueno, a ver, ponen a preso a Lula para sacarlo de la elección. Es una conversación, me acuerdo, que tuvimos en este programa antes de que lo pusieran preso. Yo decía, el único candidato posible del PT es Lula. En ese momento se decía que no, que podía ser Dilma, y termina apareciendo la prisión de Lula. Hoy Lula claramente es insustituible para el campo popular, progresista, yo diría un poco más, porque la alianza con Alckmin demuestra que hasta la centro-derecha está dispuesta a sumarse a esa candidatura. Por lo tanto, yo digo, Lula no es el problema, más allá del antecedente y de una parte de la población que claramente no está de acuerdo en que él vuelva a ser candidato. Por eso la polarización también, porque la otra parte no quiere saber nada con Bolsonaro. Es decir, tenemos dos candidatos muy fuertes, pero al mismo tiempo muy antagónicos. Es como vamos a ver probablemente dentro de poco entre Cristina Fernández y Macri. Si en Argentina se da esa lógica, es muy parecida. Son
como de esos candidatos que polarizan naturalmente y que los odian o los aman. Esto está pasando en Brasil, ahora ya no hay cambio posible, entonces creo que por la diferencia tan pequeña que quedó, 1,7 es increíble, ¿eh? Miren que si seguía un poco más, vieron que arrancó muy rara el principio del escrutinio, ¿no? Bueno, Y fue cambiando en la mitad y en un momento ya parecía al borde de y no llegó, entonces es por donde yo digo que es muy difícil que esto se revierta, pero no quiere decir que sean buenas noticias para Lula, porque arranca con una debilidad. Sí, también le hace muy complicado gobernar en caso que siempre el sea Congreso victorioso. brasilero es difícil. Así empezó ya este lo vi. lío, con el mensalão, que es una forma de pagar para los votos en el Parlamento, para tener justamente la correlación de fuerzas. Sí, el impeachment, digamos, etcétera. ahí vino el impeachment a Dilma. Es decir, es una cosa compleja que entonces pinta difícil. Va a Ayer tener que hacer cuando- muchas alianzas, Lula. Cuando comenzaron a verse los datos que venía bastante con ventaja Bolsonaro, pensé, me hizo acordar a cuando la elección Trump-Hillary Clinton, ¿no? Que todo venía para que Hillary, ¿no? Todo señalada como la ganadora y terminó ganando Trump. Sí, hay muchísimas similitudes, porque además hubo un equipo del entorno de Trump que asesoró directamente a Bolsonaro. Eso explica el éxito en las redes, eso explica parte de la forma de los discursos y otra explicación fuertísima es claramente su capacidad de convocar adhesión en el sector militar y en el sector evangélico. Y para agregar más complicaciones a la gobernabilidad, tengan en cuenta que hay más de 7.000 militares en cargos estratégicos hoy en Brasil, puestos por Bolsonaro, y más de 3.000 líderes evangélicos también distribuidos en sectores claves. El tema es, nosotros tenemos creo que la cabeza en cómo funciona el sistema en nuestro país, ¿no? Cámara alta, cámara baja, poder ejecutivo independiente. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Cómo sería el sistema a partir de ahora, en caso que ganara Lula con este parlamento? ¿Cómo quedaría Bueno, no tiene distribuido? mayoría parlamentaria y por lo tanto va a tener muchas dificultades para decisiones que requieran del Congreso, le llaman ellos al Porque Parlamento. además hay quienes continúan, pero se elige un sector nada más del Parlamento, ¿no? Sí, bueno, hay como una renovación. Yo repito que el equilibrio, lo que nos cuesta más entender a nosotros es el poder de los estados, porque al ser un país federal, repito, tienen mucho poder, mucha autonomía, y es un poder gigantesco, económico, político. De hecho, la mayoría de los candidatos son previamente gobernadores. Entonces, en esa lógica entre Congreso y la lógica de los estados es donde va a haber mayor debilidad y la necesidad de negociar mucho. Y por lo tanto, ahora mismo en la propia segunda vuelta va a tener que negociar acuerdos y va a ir relativizando su propio programa. En fin, yo creo que lo que hoy organiza Brasil es la discusión de cómo sacar a Bolsonaro para ese campo que es el que se llama el campo democrático. Entonces, y eso además está muy atado a la política internacional, ¿no? Claro, yo creo que es donde vamos a ver probablemente más cambios, porque es donde Bolsonaro ha sido más cuestionado en su política, no solamente interna, porque repito, en el último año él logró generar una adhesión enorme en capas populares en relación a lo que ha hecho con los recursos públicos. Hoy más temprano, justo otro analista también de política internacional señalaba que a Uruguay le convenía, sobre todo por la política regional e internacional, que ganara Bolsonaro en Brasil. Bueno, yo creo que eso no es un análisis de política internacional, eso es un análisis, yo diría, como de almacenero, porque es ¿qué me conviene económicamente? En política internacional al mundo le conviene claramente que se vaya Bolsonaro, pero esto no resiste una discusión. O sea, ¿Por qué? porque Bolsonaro ha negado la pandemia, ha negado el cambio climático, ha negado los organismos internacionales, ha tenido una posición con respecto a la guerra tremenda, cercano a Putin. Es decir, estamos frente a un personaje que a escala internacional lo que ha hecho es sacar a Brasil del mundo. Y concretamente en las relaciones con Uruguay, con las aspiraciones que tiene Uruguay de flexibilizar el Mercosur. Bueno, supuestamente nos iba a apoyar y le soltó la mano a Uruguay. Es decir, es impresentable Bolsonaro en materia de política internacional porque además no le importa. No le importa. Es algo que no le importa. No fue a las Naciones Unidas ahora. Es decir, estamos frente a un personaje que Bueno, como Uruguay tampoco fue. defiende... Bueno, estamos hablando de Brasil, ¿no? Brasil es un país demasiado importante. Estamos hablando de la octava potencia del mundo, miembro de los BRICS. Yo creo que es un error, que el gobierno uruguayo que el presidente de la República no haya estado en las Naciones Unidas. Sí, bueno, cuando toca que va el canciller en el presidente, cae el lugar y el peso de la intervención de un país. Pasamos del primer día al último, ¿no? Total. Entonces, a ver, no quiero meterme en eso, lo que digo es que no ir en este momento del mundo a las Naciones Unidas
y ser una potencia que aspira a tener influencia internacional, es una demostración de aldeanismo, es la cabeza de Bolsonaro, que priorizó claramente, con un discurso demagógico, la interna brasilera. Que vuelva Brasil a pesar en el mundo es clave para América del Sur, es clave. No hay otro país que pueda cumplir ese rol. Después, ¿cómo negociamos con Brasil para ser parte de la agenda que impulsa en los organismos internacionales y en los foros en donde se está discutiendo el futuro del planeta? Porque el planeta está frente a un nuevo orden mundial. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener una voz, si es que somos capaces de tener una voz conjunta, y si es que Brasil se compra la idea no de liderar en exclusivo, sino de salir del encierro en el que está. Entonces, no puede haber dos lecturas sobre que el papel de Bolsonaro a nivel internacional ha sido muy malo para América Latina. La recuperación, incluso de acuerdos internacionales, depende de que vuelva alguien que sea creíble a nivel internacional. Lo que pasó con el acuerdo con la Unión Europea, con la discusión de lo que pasa con la Amazonas, es decir, uno va sumando todas esas perlitas y termina encontrando un Bolsonaro que en materia de política internacional es desastroso en cuanto a la imagen con relación al mundo. Si eso cambia, eso es beneficioso para nosotros, si nos ponemos en el plano egoísta. ¿Por qué? Porque vamos a tener oportunidad de discutir de otra manera, por ejemplo con China, ¿no? Para que sea viable realmente un acuerdo. Esta fantasía de tener una negociación bilateral con China va a ser solo posible cuando la tengamos como Mercosur. Y no les quepa duda que un gobierno brasilero serio en política internacional va a tener una agenda internacional que abra las puertas del Mercosur. Bien, Álvaro, todavía va a correr mucha agua bajo el puente. Ameritará seguramente distintas charlas, así que muchas gracias por este espacio. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el analista internacional Álvaro Padrón. Ya son las 9 de la mañana, 41 minutos. Hacemos una nueva pausa, enseguida volvemos con más Arriba Gente.